¿Cuánto cuesta contratar a un abogado en los Estados Unidos? Señores, todo va a depender del ramo legal en el que trabaje el abogado, la experiencia y la calidad del trabajo. Por ejemplo, casos de inmigración. Hay muchísimos abogados de inmigración con experiencia diversa, pero hay que acordarse también que inmigración tiene muchos campos o subáreas de especialización. Por ejemplo, deportación, inmigración de negocios, inmigración familiar, y dependiendo de también la fama que tenga este abogado, te va a costar un poco más, un poco menos. Por ejemplo, un caso de asilo. Nacionalmente, yo pienso que si tu abogado te está cobrando menos de $10,000, o no sabe lo que está haciendo, o tiene una fábrica de asilo tras asilo tras asilo y no le va a poder poner el tiempo y atención que cada caso se merece. Y ahí está el caso de nuestro querido amigo experto en mercadeo y videógrafo Leonardo Angulo, quien recién llegado le fue recomendado a este abogado, que en realidad es un paralegal, y bueno, le quitó 3 luquitas, $3,000 por un caso que se perdió al momento de que tuvo la entrevista, y luego de que fue revisado ese mismo paquete por un abogado licenciado y experto en inmigración, le dijo a Leo, o sea, este caso está mal hecho. Lo que hicieron fue meter artículo tras artículo y engordar el paquete para demostrarle al cliente que estaban trabajando cuando en realidad no saben lo que estaban haciendo. Y por eso se pagaron $3,000. Entonces, yo siempre le digo a la gente, búsquese un abogado, y un abogado que sea caro, pero caro basado en que tiene la experiencia y la trayectoria. Porque acuérdense que sus casos no son como el Nintendo, que tienes 3 vidas. Pierdes y te vas. Los abogados criminalistas son otro ejemplo. Cuando yo hacía derecho penal, la gente venía a mi oficina y pensaban que por ser hispano y porque era un caso donde ellos en ese momento no estaban presos, el trabajo les iba a salir barato, pero no. El trabajo se calcula con respecto a las horas que puedes pasar en un caso y las diligencias que se tienen que hacer, agendar documentos en la corte, agendar audiencias, hablar con la fiscalía, y como les digo, o sea, dependiendo de la trayectoria del abogado, siempre va a ser un poco más caro, dependiendo de las conexiones que tenga, porque no quiere decir que porque tengan conexiones el juez te va a decidir a favor tuyo, pero en muchos casos yo tenía la conexión para hacer reuniones pre-litigio con miembros de la fiscalía adversaria, por supuesto, y muchas veces lograba resolver los casos antes de ir a juicio de forma favorable. Ese es otro ramo legal donde yo no buscaría lo más barato ni lo que puedo pagar. Si me preguntan a mí, endeúdense, porque igual en un caso como en el de inmigración puede terminar conllevar a una deportación, en un caso criminal puede conllevar a la pérdida de tu libertad, y si no eres ciudadano puede conllevar a una deportación también. En los casos civiles la modalidad es pagar por hora, y la gente cuando uno le dice que pagar por hora, ahorita en estos momentos en esta área la hora de un abogado está entre $500 y $1,000, con un promedio de $750, y la gente dice, $750 me va a cobrar. Bueno, $750, los cuales no van para el abogado, sino que un tercio de eso se va para gastos, por lo menos. Si el abogado tiene y sabe cómo correr un negocio, un tercio se va en gastos, un tercio se va en taxes, y el otro tercio sí se va como ganancia de la oficina, lo cual no quiere decir que eso se vaya a ir directamente al bolsillo del abogado. Entonces, cuando te buscas un abogado barato que no tiene staff, que no tiene gastos, eso es lo que a mí me dice que estás arriesgándote a que te den un fallo negativo y luego tengas que ir a buscar al abogado que te cobra los $750, $1,000, $1,500. Hay abogados que cobran $2,000 la hora. Otro tipo de casos donde he tenido experiencia es en casos familiares, casos de divorcio. También la modalidad es cobrar por hora, y en esa es en otra donde te digo, no trates de buscarte un abogado barato porque estás jugando con lo que sería la repartición de bienes y tus derechos como padre o madre sobre la custodia de tus hijos. Y finalmente tenemos los abogados de accidente, como yo, que aunque la gente se queje y no le guste al final, somos los únicos abogados que no te cobramos. Primero, para empezar tu caso, y segundo, el dinero nunca va a salir de tu bolsillo, aunque salgan los odiositos estos que no le hicieron caso al doctor, que no nos hicieron caso a nosotros y no pudimos obtener la máxima compensación por culpa de ellos, y empiezan a decir que esa compensación, que ese porcentaje sale de su compensación. Y les recuerdo, una compensación que no salió bien por culpa del cliente. Y en esto soy firme porque nosotros hemos creado una firma con lazos y conexión
con profesionales médicos que, además de ser especialistas en accidentes de auto, son gente con la que hemos acudido en un momento dado para ir a juicio o hasta para hacer cirugía a miembros de nuestras propias familias. Entonces, un abogado de accidentes, lo normal es que cobre entre un tercio, es decir, 33.33% hasta 40% de la compensación prejuicio. Es decir, si se llega a un acuerdo antes de que se agende con la corte una querella por motivo del accidente, o si va a juicio, entre 40 a 50%. Nosotros lo tenemos en el rango bajo, que es decir, un tercio si no va a juicio y un 40% si va a juicio. ¿Por qué la diferencia entre estos dos números? Bueno, porque cuando se va a juicio es mucho más trabajo y hay que hacer apariciones ante el juzgado y hay que hacer reuniones con los clientes para prepararlos, hay que preparar doctores, hay que solicitar reportes especiales de los doctores y un sinfín de cosas más que se deben de hacer, no porque nosotros queramos o porque queramos justificar, es porque la ley de evidencia nos pide ciertos documentos para poder nosotros entrar a una audiencia de juicio y poder presentar el caso. Entonces ya sabes, si tuviste un accidente de auto y tienes miedo porque no sabes cuánto te va a cobrar un abogado, no te preocupes, porque no te vamos a cobrar nada, ni yo ni ningún otro abogado de accidentes te va a cobrar nada para evaluar y tomar tu caso. Y luego, si no ganas, lo mejor de todo es que si yo escojo un caso que se pierde por cualquier motivo, hasta porque sea porque el cliente no fue al doctor y dañó el caso, o no siguió las recomendaciones de su doctor, o no siguió mi recomendación, nosotros no te vamos a cobrar ni un centavo.